Libro de Daniel. Visión de las 4 grandes bestias. El engrandecimiento de las bestias. En el año primero de Belsasar, último rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y en el sueño, visiones en la noche. Veía a los 4 vientos que combatían en el mar grande. Y 4 grandes bestias subían del mar, las bestias dominaban según se levantaban sobre la tierra. El Mediterráneo. El Mare Nostrum. En sus costas nacieron las grandes culturas y las grandes potencias de la antigüedad. Aquí lucharon reyes y emperadores por el poder y la riqueza. Quien controlaba el Mediterráneo lograba hacer realidad su sueño de grandeza imperial, ya que dominaba el mundo. Esta es la descripción de cada una de las grandes bestias. Las bestias eran diferentes la una de la otra. La primera bestia tenía el aspecto de un león con alas. La segunda bestia tenía el aspecto de un oso hambriento. El oso se alzaba más sobre uno de sus costados y en su boca había 3 costillas. La tercera bestia tenía el aspecto de un leopardo veloz. La bestia tenía 4 cabezas y sobre sus espaldas tenía 4 alas. La cuarta bestia era indescriptible, tenía un aspecto terrible y era fuerte en gran manera. La bestia era diferente a las otras bestias. Tenía dientes grandes como de hierro, sus uñas eran de bronce, sobre su cabeza tenía 10 cuernos. De la cabeza de la bestia y de entre medio de los 10 cuernos, salió un cuerno pequeño. El cuerno pequeño tenía ojos y boca de hombre. Esta es la interpretación de cada una de las 4 grandes bestias. Tanto el sueño de la gran imagen como el sueño de las 4 grandes bestias tienen una misma interpretación. El león alado representa a Babilonia. El oso hambriento representa al imperio medo-persa. El leopardo con alas representa a Grecia. La cuarta bestia espantosa representa a Roma. Los 10 cuernos representan a las naciones europeas que se levantarían de las ruinas del Imperio Romano. De entre las naciones europeas surgiría un poder pequeño que se haría grande, tan grande que se engrandecería contra el Dios Altísimo. En la profecía, un cuerno representa un poder, un rey o un reino. En la visión de las 4 grandes bestias encontramos un patrón. La descripción de cada personaje del relato está acompañada de una acción. Este es el primer personaje y la primera descripción. Daniel vio un león con alas. Ese león representaba a Babilonia. Esta es la acción asociada al personaje. El león sería despojado de sus alas y se le daría un corazón de hombre. En la profecía, las alas representan la capacidad de expansión de un imperio. La profecía indicaba que dentro de muy poco tiempo después de la visión, Babilonia perdería su dominio mundial y no se extendería más como un imperio. El león también perdería su corazón de bestia. El corazón de bestia representa el carácter feroz del imperio. En el sueño, el león recibiría un corazón de hombre. Esto significa que Babilonia ya no intimidaría más a las naciones con su carácter feroz. En lugar de un carácter feroz como el de una bestia, recibió un carácter menos intimidante como el de un hombre.
Este es el segundo personaje y la descripción. Daniel vio un oso hambriento. Ese oso es el imperio medo-persa. El oso se apoyaba más de uno de sus costados que del otro. Esto significa que los persas se harían más grandes que los medos. En la boca del oso había 3 costillas. Las costillas nos hablan del carácter feroz de este imperio. Se trata de un imperio con hambre de conquistas. Las 3 costillas en la boca del oso representan la conquista de 3 naciones cuya victoria llevaría a los medos y a los persas a su máxima grandeza. La historia dice que los persas se hicieron grandes al someter las provincias de Babilonia, Egipto y Lidia. En un sentido simbólico, estas provincias fueron devoradas por el nuevo imperio. Esta es la acción del personaje. El oso devoraba mucha carne. Esto significa que los persas también someterían a muchos otros pueblos. Este es el tercer personaje y su descripción. El leopardo con alas representa a Grecia. El leopardo tenía 4 cabezas y 4 alas.
La cabeza de un reino es su rey o su ciudad. Esto significa que el imperio de los griegos sería repartido entre 4 de sus grandes generales. El leopardo es un símbolo de rapidez y las alas representan la extensión del imperio sobre mucho territorio. En menos de 15 años de conquistas, el rey Alejandro el Grande convirtió a Grecia en el imperio más grande conocido en el mundo hasta entonces. Pero a la muerte de Alejandro Magno, sus 4 generales mataron a la familia real y se repartieron el reino entre ellos. Sus generales fueron Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Esta es la acción, el leopardo recibió poder para dominar. Y así fue, la historia atestigua que los griegos se convirtieron en el poder dominante del mundo antiguo. Este es el cuarto personaje y su descripción. Daniel vio una cuarta bestia espantosa, la bestia representa a Roma.
Esta es la acción. La bestia devoraba y trituraba con sus grandes dientes de hierro, los restos de lo devorado eran pisoteados con sus patas. Esto significa que las naciones que Roma conquistaba eran anexadas al imperio, y las naciones que se rebelaban contra Roma eran destruidas. Fue el imperio de todos los imperios, la mayor potencia que el mundo jamás haya conocido. Los romanos dominaron durante casi 1000 años, cimentando la base de la civilización occidental. Nuestro idioma, nuestras leyes y nuestro paisaje. Todos llevan la marca de Roma. ¿Cómo lo consiguieron los romanos? ¿Cómo pudo una sola ciudad gobernar el mundo y modelarlo a su imagen y semejanza? La respuesta, usando algo más que la fuerza. Los romanos fueron los primeros en desarrollar una fórmula para poder gobernar un imperio que no solo se basara en lanzas y centuriones, sino en la cultura y la psicología, en los medios de comunicación y en la tecnología. Esa fórmula no desapareció con los romanos, sino que muchos de los grandes imperios de la historia la han utilizado, y su magia sigue surtiendo efecto hoy día, en nuestra época. El imperio más reciente está en el Nuevo Mundo y utiliza el modelo clásico legado por Roma. Roma, el imperio modelo. Roma se fundó en las tierras pantanosas de la parte central de Italia, unos 800 años antes de Cristo. Los romanos fueron más listos que sus vecinos y fueron poco a poco imponiéndose a ellos, a veces usando una inteligente diplomacia y otras la fuerza de las armas. Una por una cayeron todas las ciudades rivales de Italia. Los romanos continuaron su marcha hacia España, Francia, los Balcanes, el norte de África y el Oriente Medio, conquistando todo lo que se encontraba a su paso. Controlaron todo el mundo mediterráneo y más allá. El primer ingrediente de cualquier fórmula imperial es brutalmente sencillo: la fuerza militar. Los romanos fueron la superpotencia de su época. Sus tropas disponían de los mayores presupuestos, la mejor formación y el más sofisticado equipamiento para dominar a un mundo cruel y violento. La formación del Imperio Romano fue algo terrible y sangriento. Las campañas que Julio César realizó en la Galia hacia el año 50 a.C. se saldaron con 1 millón de galos muertos en 10 años de guerra. Julio César estaba orgulloso de ello, pero para nosotros eso es un genocidio. Estas maestras de escuela estadounidenses están de visita en Roma. En su país enseñan latín e historia antigua. Sí, los romanos basaron toda su filosofía de conquistar el mundo en el deseo de paz. Querían que las fronteras fueran tranquilas y que sus ciudadanos pudieran comerciar, y por eso todos los que supusieran un obstáculo para esto estaban en problemas. Este es el quinto personaje y su descripción. Daniel vio 10 cuernos en la cabeza de la bestia. Los cuernos representan a las naciones europeas que surgirían después de la caída de Roma. Los reinos que surgieron de la caída de Roma son los siguientes. En el año 352, los alamanes se instalaron en las regiones de Alemania que pertenecieron al Imperio Romano y formaron el reino alamán. En el año 406, los suevos y los alanos se adentraron en las regiones de Portugal y norte de España. Los suevos formaron un reino en lo que hoy conocemos como Portugal. En el año 418, los visigodos y los alanos formaron el reino visigodo en lo que hoy conocemos como España. Por algún tiempo, su influencia se dejó sentir en el sur de Francia. En el año 420, los francos se adentraron en las Galias para formar el reino franco en lo que hoy conocemos como Francia. En el año 430, los vándalos formaron el reino vándalo en el norte de África. Su reino sería destruido por el Imperio Romano Oriental aproximadamente 200 años después de su fundación. En el año 436,
Los burgundios formaron el reino burgundio en las regiones de Suiza y Francia. En el año 449, los anglos, los sajones y los jutos invadieron la antigua provincia romana de Bretaña para formar un reino en lo que hoy conocemos como Inglaterra. En el año 451, los hunos se establecieron en las regiones del Imperio Romano que hoy conocemos como Hungría. Su reino cayó poco tiempo después del famoso encuentro entre el Papa y el bárbaro Atila. En el año 476, los ostrogodos y los érulos destituyeron al último emperador romano y formaron un reino en las regiones de Italia y Yugoslavia. La 10ª división del Imperio Romano fue la parte oriental del imperio que resistió a las invasiones bárbaras y llegó a conocerse como el Imperio Bizantino. Estas son las 10 naciones que quedaron a la cabeza del Imperio Romano luego de la caída de Roma en el año 476.
De estas 10 naciones se formaron los reinos de Europa. Los reinos serían en parte fuertes y en parte débiles. Serían incapaces de unirse políticamente. Intentarían unirse por medio de alianzas humanas, es decir, por medio de matrimonios entre las diferentes casas reales. La Unión Europea es un esfuerzo más para unir el reino, pero no tendrá un efecto permanente. La profecía declara que no se unirán.